Buenas tardes. Bueno, la pregunta orientadora es cómo se construye el sujeto social. La guía habla de realizarle una entrevista a alguien. El tema general ha sido la construcción de subjetividades y cómo se construye el sujeto. Y se ha hablado mucho del contexto de violencia, del conflicto armado. Bueno, yo tengo la oportunidad en este momento de tener la voz de alguien que nunca habló y que perteneció también como víctima del conflicto armado en Colombia. Hoy tomo la voz de mi abuela, que fue una mujer que falleció de 95 años. Tengo el orgullo de haber tenido esta mujer dentro de mi árbol genealógico. ¿Por qué? Porque siempre tuve de primera mano una parte de la historia desde muy niña, y es la siguiente, que ella nunca la contó en ninguna otra parte. Eso fue lo que se contó en la familia, como ha sucedido en muchos colombianos. La historia era su hijo mayor, cuando la época de la violencia, porque ellos vivían en el campo, por los lados de Villahermosa. Su hijo mayor, que era el más grandecito, el jovencito, fue el que tuvo que proteger la familia. En ese entonces, los grupos, al margen de la ley, aún temas que es mejor no mencionar, tenían las luchas por los partidos políticos, azul, rojo. Estoy contando, estoy siendo la voz de mi abuela, la historia como ella la contaba. Y mi mamá también la contaba de esa forma. Entonces, azules, rojos. Si usted no pertenecía a entonces tenía que ser consecuencias. Asimismo del otro bando. Entonces, mi tío, siendo el más jovencito, tuvo que ingresar a uno de estos grupos para poder proteger la familia, porque en ese entonces mi abuela ya tenía como 11 hijos y vivían en una montaña por los lados de Villahermosa. Entonces, ¿cuál es la historia de esto? Escogí la voz y el relato de mi abuela porque fue una madre que perdió su hijo. Su hijo nunca regresó. Siempre tuvimos la historia del tío que protegió a la familia para que no pasara nada. Pero ese hijo, ese tío nunca regresó. Entonces, era la historia contada por mi abuela, que hace 2 años falleció con 94, 95 años, pero que nunca habló ante los medios y contó su relato. Hoy yo, su nieta, me escogí como su voz en este relato de personaje para este curso de construcción de subjetividades, y es un orgullo para mí poder contar lo que esta mujer y muchas mujeres en nuestro país y en el mundo viven a través de diferentes elementos, factores de violencia y situaciones que determinan la forma en cómo se construye un sujeto. Entonces, para mí ha sido una gran conclusión, y es decir, bueno, nos construimos. ¿Cómo se construye el sujeto social? Hay muchas formas de construirse. En este caso, se construyó a través de las etapas y ciclos de una familia. Y esto determinó cómo podría la violencia y esos factores sociales influir en el desarrollo de todos nosotros como familia. Algunos ir a la ciudad, al pueblo más cercano, y otros a otros sitios, y otros estudiar. Entonces sí es importante saber cómo se construye el sujeto social, cómo construye sus miedos, cómo puede tener la oportunidad de potenciar esas capacidades y decir, yo tomo la fuerza y sí voy a hacer cosas diferentes que ellos no alcanzaron a hacer. El abuelo, el bisabuelo, la mamá. Entonces,
La abuela no conoció la universidad. La nieta a los 52 años está terminando una carrera universitaria, pero también ya ha hecho otras cosas. Entonces, sí se construye el sujeto social de diferentes formas y el entorno tiene mucho que ver, muchísimo. Y yo agradezco muchísimo este espacio porque sentí que pude ser la voz de ella contando lo que sucedió, porque ha sucedido con muchísimas familias y ella fue una de esas mujeres de Colombia que durmió debajo de una mata de café con sus hijitos, como la gallinita con sus pollitos. Y esas personas merecen ser reconocidas, esos relatos, esas voces que nunca se escucharon, merecen ser escuchadas. Muchísimas gracias.